En este nuevo episodio les quiero hablar sobre tendencias. Para comenzar, ¿qué son las tendencias? Las tendencias son comportamientos que nosotros esperamos en el precio. Si ustedes buscan en cualquier otro canal, cualquier otro video sobre tendencias, van a encontrar que hay tres tipos de tendencias. Están las tendencias alcistas y les van a decir que son movimientos del mercado en los que tenemos máximos más altos y mínimos más altos. Y tenemos el otro caso en el que tenemos mínimos más bajos y máximos más altos. Perdón, mínimos más bajos. Esto sería el caso de la tendencia alcista. Este sería el caso de la tendencia bajista. Y tenemos el caso en que estamos laterales básicamente. Y estamos ya sea en una distribución o en una acumulación, que es cuando el precio pues se mantiene pues básicamente lateral. No puede significar que no hayan, por ejemplo, movimientos hacia arriba o movimientos hacia abajo, pero el precio está generalmente lateral. En este es el otro caso en el que el precio está lateral o estamos en una acumulación o distribución. El hecho de que estemos en acumulación o distribución depende de la ruptura de este tipo de estructura lateral. Por ejemplo, si es una ruptura hacia el alza, por ejemplo, si la ruptura es hacia el alza, estamos hablando de una acumulación. Pero si la ruptura es hacia la baja, estamos hablando de una distribución. Pero generalmente este tipo de estructura yo lo llamaría lateral. Estamos lateralizando, básicamente. Ahora bien, esto es lo que se encuentra usualmente en cursos, pero no siempre es así. O sea, no, el precio no siempre es tan armónico, no forma una estructura así tan bonita, tan bien formada como tal. No es que no se dé el caso, pero no siempre es así. Yo preferiría describir este tipo de comportamientos de tendencias más que nada como pullbacks y continuaciones. Me gustaría generalizarlo de esa forma, como pullbacks e impulsos o continuaciones. Continuaciones. Entonces, ¿por qué me gustaría generalizarlo de esta forma, como pullbacks e impulsos o continuaciones? Porque generalmente, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, no siempre forma estructuras tan bonitas. Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo, aquí arribita. Este canal, porque esto es un canal, vamos a estarlo viendo en estructura de mercado después, pero esto es un canal. Si se fijan, aquí en este caso tenemos una tendencia bajista. ¿Por qué tenemos una tendencia bajista? Porque cada vez los máximos son más bajos. Si se fijan, tiene una tendencia hacia abajo. Y los mínimos también son más bajos. Entonces, por esa razón, estamos en una tendencia bajista. Estuvimos en una tendencia bajista desde el 28 de febrero, aproximadamente, bueno, desde febrero de 2024 hasta aproximadamente octubre de 2024. Entonces, por eso tendríamos una tendencia bajista. Pero, por ejemplo, en estos movimientos que tuvimos aquí, bueno, si se fijan, aprovechando, podríamos generalizar que en estas secciones de aquí, el precio pues se encontraba lateral, no estaba lateralizando. Entonces no había, perdón, aquí se puede mejorar este dibujo, aquí. El precio se mantuvo lateralizando, no estuvo haciendo gran cosa. Después de eso, si se fijan, aquí entramos en una tendencia alcista. Pero no, si se fijan, no es como la típica estructura que yo les estaba dibujando de un canalito perfecto. Pero sí aplica la generalización que les mencionaba anteriormente de pullbacks y continuaciones. Por ejemplo, aquí estamos este impulso, el pullback, el impulso, el pullback, el impulso, el pullback, el impulso. Entonces, si se fijan, bueno, este movimiento a lo mejor podría ser uno solo, podría haberlo dibujado como uno solo. Si se fijan, tenemos máximos más altos, mínimos más altos, porque este es el mínimo anterior. Máximos más altos y finalmente aquí arriba también tuvimos un máximo más alto. Entonces,
Esta es una forma más generalizada de verlo como pullbacks, que son retrocesos, y continuaciones del movimiento. Porque a lo mejor en criptomonedas son los bullrun o los rallies alcistas son más agresivos que en otro tipo de mercados como por ejemplo Forex. Entonces, por eso me gustaría generalizarlo como pullbacks y continuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Forex, la libra esterlina, el par libra esterlina dólar. Aquí, como les mencionaba, a lo mejor en mercados donde la capitalización es mucho mayor, o sea, donde hay probablemente menos manipulación de mercado, los movimientos son más armónicos o están un poco mejor formados o puede aplicar un poco mejor lo que estábamos mencionando de las estructuras de máximos y mínimos más altos o más bajos. Por ejemplo, lo que les mencionaba de que se armara un canalito así mucho más bonito que en el caso de las criptomonedas cuando es un poco más agresivo. Si se fijan aquí, estamos en gráfico semanal y tenemos esta estructura enorme de un canal bajista, donde si se fijan, los mínimos son cada vez más bajos y los máximos eran cada vez más bajos. Entonces, estamos en una clara tendencia bajista en un gráfico semanal. Esta tendencia comenzó desde el 2008, por lo que el precio ha sido bastante armónico desde entonces. Y dentro de estas estructuras se han estado formando otras mini estructuras, como es este caso de aquí, que teníamos este canal al alza desde noviembre de 2022 básicamente hasta septiembre del 2024 que terminó este canal. Entonces si se fijan podemos encontrar movimientos un poco más armónicos en otro tipo de mercados. Pero siempre tomando en cuenta la teoría o tomando en cuenta el caso de que estamos viendo pullbacks y continuaciones. Otra cosa importante que les quería mencionar, esto es un tema un poco más avanzado, pero desde ya me gustaría irlo mencionando. Todas las estructuras forman y acumulan liquidez. La liquidez es un tema un poco más avanzado, como ya les dije, y lo vamos a estar desarrollando después. Pero desde ya quisiera irles diciendo que el precio se mueve en base a liquidez. El precio siempre busca liquidez y la liquidez es el principal motivo por el cual el precio se mueve. Por lo tanto, en las estructuras, ya sea alcistas o bajistas, siempre hay liquidez. Si tenemos una estructura, por ejemplo, esta estructura, siempre va a haber liquidez tanto por arriba de la estructura como por debajo de la estructura. Entonces, esto necesito que lo tengan en mente porque después lo vamos a ver en temas un poco más avanzados, en episodios un poco más avanzados, pero quería mencionar desde ya que las estructuras y las tendencias siempre forman liquidez tanto por arriba como por abajo. Hay distintos tipos de liquidez, pero eso lo vamos a ver